no va a poder admitir más nada. Por eso la importancia de grabar. La importancia está en la presencialidad, no en el grabado. Y en los libros. También, también. Le doy 2 minutos más y largamos. ¿Eh? ¿Cuántos son ustedes cursando? ¿Saben el número exacto? No, 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 no No, ni sé. idea. Pero más o menos somos ese número de personas, Alaban, En siempre. los teóricos son más o menos eso, los Sí, 80. sí. ¿Eh? Bueno. ¿Ustedes son la camada de la bajada en la Florida? No, va, yo por lo menos no. No, Algunos No, que sí. No No, hay yo problema. también. No hay no, la problema que verdad que digan ni que idea, sí. pero ¿Eh? no sé, la verdad que yo no no. fui. En vez de hacer una bajada, haría una bajada en la escalera para que vuelvan las clases presenciales. También, sí, También. eso estaría buenísimo. Ahí sí estaría yo. Bueno, largamos, no me hagan hablar. Vamos a ver. Si hay alguno que les manda mensaje, me avisan y lo admitimos después. ¿Eh? Bueno, dale. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Si no entienden algo, me cortan, porque en el Meet no, yo no les veo la cara, así que veo solamente mi pantalla. Así que si quieren preguntarme algo, me cortan, ¿saben? Bueno, Ok, profe, gracias. profe, gracias. Hoy Dale. vamos a hablar de un tema sumamente importante, tan importante es que es la principal causa de consulta en un consultorio de clínica quirúrgica, es decir, de un cirujano. ¿Qué es una hernia? Y recuerden esto, la hernia es la protrusión o salida de una víscera a través de un orificio natural de debilidad del ser humano. Entonces tiene que salir una víscera a través de un orificio natural de debilidad. Y ahí encontramos todos los anatómicamente orificios que tenemos. Tenemos el orificio inguinal, que es el más frecuente, el crural, la hernia hiatal, la umbilical, la epigástrica, la de Spiegel y así todas las hernias que ustedes han escuchado nombrar. Como es muy amplio el tema, si yo me detendría a tratar cada una de las hernias en particular, yo he tratado de darle todas las características, las propiedades, todo lo que ustedes tienen que saber de las generalidades de hernia, ¿eh? Y luego ustedes lo único que tienen que hacer es volver al libro a leer la anatomía de cada región. ¿Por qué? Porque las hernias tienen las mismas propiedades, las mismas orígenes, las mismas complicaciones, los mismos elementos constituyentes. Por esto es muy importante que entiendan esto. Es para hernia en general. Después ustedes le ponen el apellido umbilical, inguinal, de Spiegel, esofágica, lo que quieran con la anatomía. Pero esto es en general. Bueno, una hernia inguinal, una hernia umbilical, y estas hernias, por lo general, pueden ser congénitas o adquiridas. Yo, por lo habitual, en el teórico presencial le hago levantar las manos a quienes están operados de hernia y que me digan la edad de que fueron operados, y la mayoría me dicen, hay algunos que me dicen que están operados a los 2 o 3 años y otros que me dicen que fueron operados a los 23, 24 años. Esas hernias son congénitas, acompañan al paciente desde el nacimiento mismo, lo que se han hecho evidente con el correr de los años. Por lo contrario, si yo tuviera una población añosa por arriba de los 40, 50 años, estaría en presencia de las hernias adquiridas, que son aquellas que aparecen en el adulto un tiempo después
de hacerse evidente y por lo general tienen otra fisiopatología, cada una de las hernias. Los elementos constituyentes de las hernias, tenemos un saco herniario, que es el saco peritoneal, que tiene una forma ovoidea, que tiene un cuello, un cuerpo y un fondo. Es un saco, como si fuera una bolsita, tiene un cuello, un cuerpo y un fondo. El contenido herniario es la víscera que está habitando o está deslizada dentro del saco herniario, la que habita ese saco herniario, que puede ser con mayor frecuencia el epiplón mayor, el intestino delgado, de acuerdo a la ubicación puede ser el colon, la vejiga u otro órgano, de acuerdo a la ubicación, o el estómago en la hernia de hiatus. De acuerdo a la ubicación, ese va a ser el contenido que tenga la hernia. Cuando uno dice que una hernia está habitada o está deslizada, ustedes habitan su departamento, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir que ustedes habitan en el departamento? Ustedes abren la puerta, entran y salen todas las veces que ustedes quieran por la puerta, están libres. Cuando una hernia está deslizada, ustedes serían, en vez de ser libres de entrar y salir, ustedes serían parte constituyente de la pared, por lo tanto no podrían salir. Una hernia deslizada es cuando la víscera es parte del saco herniario, es cuando ustedes serían un ladrillo de la pared. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, profe. ¿Entendieron todos? Porque esto es importante, porque después en el final Sí, profe. me dicen, mirá, yo bueno, le explicaste lo que es una hernia habitada y una hernia deslizada, sí, me detengo varias veces. Y después no saben la diferencia entre una hernia habitada y una hernia deslizada. El que habita, la víscera que habita está libre dentro del saco. Puede entrar y salir todas las veces que quiera. Pero una hernia deslizada, la víscera constituye parte de la pared del saco. ¿Se entiende, no? Sí. Y después tenemos hernias características de acuerdo al órgano que esté adentro. Por ejemplo, se llama hernia de Littré cuando la hernia tiene el divertículo de Meckel en su interior. Es decir, opero una hernia inguinal, una hernia umbilical, una hernia crural, y cuando la abro tengo el intestino delgado con el divertículo de Meckel, esa se llama hernia de Littré. Y cuando hay un enterocele parcial, se llama hernia de Richter. El enterocele parcial es cuando en el orificio herniario la víscera solamente pellizca una de las caras de la víscera, permitiendo que por detrás siga el tránsito intestinal. Bueno, hay factores que predisponen a la aparición de las hernias. El más frecuente y la epidemia que tenemos en la actualidad es la obesidad. La obesidad predispone a la aparición de hernias por el aumento de la presión intraabdominal que ejerce la infiltración grasa de los mesos y el debilitamiento de las capas muscular por tejido adiposo. Eso predispone a la aparición de hernias. Lo mismo pasa con el embarazo, que el aumento del tamaño del útero grávido hace que los orificios naturales de debilidad se debiliten aún más y se hagan aún más visibles. Lo mismo pasa con cualquiera de las enfermedades que causen aumento de la presión intraabdominal, como la constipación, el esfuerzo defecatorio, el EPOC, la tos constante, la hipertrofia prostática benigna, el esfuerzo miccional, hace que lo más común que aparezca en estos pacientes es la hernia inguinal bilateral, en el adulto mayor con hipertrofia prostática benigna. Obviamente que el trabajo tiene un factor desencadenante que es muy importante. No es lo mismo un trabajo de oficina que un hombre que trabaja en el puerto hombreando bolsa o en la construcción, con trabajos que requieren mucha fuerza y presión intraabdominal. Y obviamente el factor más importante es la herencia. Es decir, yo les cuento mi caso personal, mi abuelo estaba operado de hernia, mi papá tenía una hernia que nunca se operó y yo estoy operado de hernia. Y si les pregunto a alguno de ustedes que si tienen hernia, van a ver que lo más frecuente es
que su papá haya tenido hernia, su abuelo o algún familiar haya tenido hernia. Y este factor hoy se sabe que hasta hace muy poquito no se sabía que la herencia jugaba un rol tan importante, hasta la aparición de algunos trabajos que ya vamos a ver, que demostraron que la gente que tiene hernia tiene un déficit en el colágeno. El colágeno es una proteína que le da resistencia a los tejidos, como ustedes bien saben, y en los pacientes que tienen hernias tienen un déficit en hidroxiprolina, que ya vamos a ver de qué se trata. Hay estudios que demuestran que la concentración del aminoácido hidroxiprolina está disminuida en forma importante en los pacientes con hernias en relación a controles. Además existe una menor y más lenta proliferación fibroblástica. Los fibroblastos son los que dan la fibrosis hacen resistente al tejido. Este trabajo fue demostrado por la Universidad de Ur de Alemania. Ellos tomaron biopsia cada vez que operaban una hernia de la fascia y se lo mandaban al patólogo para ver que demostraran si había alguna anomalía que pudiera demostrar por qué se originaban las hernias. Y ellos demostraron que esa anomalía era un déficit en hidroxiprolina, que transforma el colágeno débil en colágeno resistente. El diagnóstico. Siempre que ustedes estén frente a una sospecha de una hernia o el paciente consulta por la aparición de una tumoración en algún sitio de su cuerpo, lo primero que tienen que hacer es mirar, inspeccionar. Y esa inspección tiene que hacerse en bipedestación y en decúbito dorsal. ¿Por qué en bipedestación? Porque la bipedestación hace protruir las hernias que están por debajo de la pelve. Y acostado, porque al paciente se le hace protruir otras hernias como la epigástrica, la hernia umbilical o la de Spiegel. Entonces, siempre que vayan a ver un paciente que consulte por hernia, se tiene que hacer en bipedestación y acostada. La inspección, mirar. El médico tiene que volver a mirar a los pacientes. No enseguida. Hoy estoy cansado de recibir pacientes con diagnóstico de hernias ecográficos. Hernias que en la ecografía, si alguno hace un diagnóstico por imagen, recordar que una hernia es la protrusión o salida de una víscera a través de un orificio natural de debilidad del ser humano. Y una víscera no puede salir por un orificio de 10 milímetros, de 8 milímetros, de 11 milímetros, porque los pacientes vienen con ecografía, por ejemplo, inguinales bilaterales con hernia inguinal bilateral de 10 milímetros, 11 milímetros. Es la debilidad natural que protruye un poco ese orificio, porque es un orificio natural de debilidad, pero de ahí a que sea eso una hernia, dista mucho de ser una hernia. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, los que hagan diagnóstico por imagen, por ecografía, recuerden el teórico de la universidad. Se puede ver la debilidad, el abombamiento con la maniobra de Valsalva, con el aumento de la presión intraabdominal del cuerpo, que en los orificios de debilidad natural abomben un poco, pero de ahí a que eso sea una hernia, por favor, recuerden, es la protrusión o salida de una víscera a través de un orificio natural de debilidad del ser humano. La palpación. Hay maniobras que si tuviéramos presencialidad la podríamos hacer, que es la palpación del trayecto inguinal, la palpación del abdomen. De acuerdo a eso uno puede determinar si la hernia está protruyendo o no, qué tipo de víscera es la que viene cuando la hernia protruye, si es sólida, si es líquida, qué consistencia tiene. También en una hernia, como yo les mostré en la foto, percutir y ver si es timpánica, si es hipertimpánica o timpánica, hay aire, es una víscera hueca. Ahora, si es mate, yo percuto y es mate, estoy frente a una víscera sólida, probablemente el epiplón mayor. Entonces, la percusión tiene un rol también. Y obviamente en las hernias voluminosas la auscultación, porque si hay ruido intestinal lo que está habitando esa hernia es intestino, o si no hay es una víscera sólida. Bueno, este es un video, pero que no lo pude hacer andar anoche, porque cambié de un sistema operativo a otro. Antes tenía una notebook y ahora tengo una Apple, una MacBook.
Entonces no me permite. Pero en este caso, yo en este video, que no, les pido disculpas, no lo pude hacer andar, no pude encontrar el programa que me equipare la función de esto. Yo a este paciente le hago hacer fuerza como para ir de cuerpo, le protruyen 2 hernias inguinales, una hernia de Spiegel y una hernia umbilical. Este paciente tenía todas las hernias, por eso lo grabé, pero se los debo, les pido disculpas, pero mi tecnología no llegó hasta poder cambiar el manejo del programa. ¿Cuáles son las propiedades de cualquier tumor herniario? Del tumor herniario umbilical, epigástrico, del que sea, crural. Todas las hernias tienen propiedades y esas propiedades son 4. Recuérdense, pueden ser reductibles o irreductibles, coercibles o incoercibles. ¿Qué me refiero cuando una hernia es reductible? Es decir, cuando yo puedo volver el contenido del saco herniario hacia la cavidad que le dio origen. ¿De acuerdo? Si yo puedo volver el contenido hacia la cavidad que le dio origen. Eso es reductible. Irreductible son, pese a yo a la maniobra de Taxis, de tratar de empujar el contenido hacia la cavidad que le dio origen, no vuelve. Es irreductible. Ahora hay otra propiedad que deviene de estas anteriores. Si es coercible o incoercible. Coercible significa que una vez reducida la hernia, reducido la víscera a su cavidad natural, yo retiro la mano y la víscera queda dentro de la cavidad abdominal hasta el próximo esfuerzo que la haga protruir. E incoercible es aquella que una vez reducido el contenido, hacia la cavidad abdominal, cuando yo saco la mano, la víscera acompaña nuevamente hacia afuera la mano. ¿Se entendió qué es coercible o incoercible? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí, Por lo tanto, una hernia... Profe, Sí. una pregunta. O sea, de las reductibles, de una hernia que es reductible, a su vez puede ser coercible o incoercible, así sería. Exactamente, a eso iba yo. Una hernia irreductible pierde la propiedad de ser coercible o incoercible, porque Claro. es irreductible. Es sentido común. Pero cuando le pidan a ustedes las propiedades del tumor herniario, de cualquier hernia, de una hernia umbilical, epigástrica, de la que sea, ustedes, propiedades del tumor herniario son reductible, irreductible, coercible o incoercible. Listo. Después si le piden que explique qué es reductible, qué es irreductible, qué es coercible o incoercible, le dicen esto y está perfecto en la hernia que sea. ¿De acuerdo? Estas son generalidades de hernia. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. perfecto. Bueno, ahora, como tienen propiedades el tumor herniario y tienen constituyente es el saco herniario, que a su vez está constituido por el cuello, el cuerpo y el fondo, tienen propiedades que son reductible, irreductible, coercible o incoercible. Todas las hernias también tienen complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de todas las hernias por igual? El atascamiento y el estrangulamiento. El atascamiento es cuando la víscera queda aprisionada dentro del saco y lo que ocurre es una detención del tránsito intestinal, es decir, hay un hilio. La hernia está atascada dentro del saco herniario. Y un estrangulamiento es cuando te estrangulan, es la falta de circulación, tanto arterial como venosa, hace que eso sea una emergencia porque eso va a ir a un flemón pioestercorario, es decir, va a ir a la necrosis de la víscera que se encuentra estrangulada. Entonces, la diferencia entre atascamiento y estrangulación, en el atascamiento hay detención del tránsito intestinal y en el estrangulamiento hay detención de la circulación de la víscera por constricción del anillo herniario. ¿De acuerdo? Sí, Sí. profe. Por ejemplo, viene una paciente,
una edad media, 50 años, viene con la aparición de una tumoración en la región inguinocrural derecha, viene con náuseas, con vómitos, ustedes le descubren el tumor, lo tratan de reducir, es irreductible, y yo como sospecho que esa hernia está atascada o está estrangulada, porque las dos tienen náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Fíjense, esta chica se ve claramente que tiene un proceso de hilio seguro. ¿Sí? Atascamiento acá hay seguro, nadie lo duda, ¿no es cierto? Porque De se ven acuerdo los al tiempo de pliegues. Sí. evolución. Bueno, una de las cosas son el tiempo de evolución. Una de las cosas es el tiempo de evolución. 3 a 6 horas puede ser que esté solamente atascada, pero más allá de eso, estamos en presencia de una sospecha grande de que hay un estrangulamiento. Una forma es ver la característica de la piel, si lleva más horas, si la piel está enrojecida, eritematosa, crepitante, ya hay una fascitis, ya hay seguramente los gérmenes anaerobios están dentro del saco porque la víscera se necrosó. Si el paciente presenta un cuadro séptico, si presenta en el laboratorio una leucocitosis muy marcada, una acidosis metabólica que habla de un sufrimiento intestinal, eso es una emergencia y hay que operar porque en realidad lo que está complicada no es la hernia, sino el intestino que está dentro de la hernia. Porque es mucho más grave la necrosis intestinal que la hernia atascada. ¿Se entiende lo que quiere decir? Por los anaerobios, claro. Es muy Por los- obvio. Sí, pero por ahí tan obvio para algunos no es tan obvio para el otro. Hay que tratar de homogeneizar. Es decir, una hernia atascada, sí, está atascada, pero ojo que puede estar estrangulada y le puede costar la vida al paciente. ¿Por qué? Porque lo que se complica dentro con el estrangulamiento es la víscera que se necrosa. Y eso puede costarle un cuadro séptico, un shock séptico y la muerte. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de las hernias? El tratamiento de cualquier hernia es siempre quirúrgico. No hay otro tratamiento para las hernias, ¿de acuerdo? Del adulto. En una época se utilizaban los bragueros. ¿Saben lo que son los bragueros? No, No, Bueno, los bragueros, si vos te vas a un ortopedia y pedís un braguero, en la actualidad te lo venden. Es un cinturón con una bola de cuero dura, que la gente se lo ponía cuando le salía una hernia umbilical, se ponía un cinturón ahí y apretaba la hernia. ¿Qué pasaba? De una hernia chiquitita así, el braguero era una pelota así, terminaba agujereándole de un tamaño más importante. Entonces, tienen que saber que los bragueros no curan y a su vez mortifican aún más los tejidos. ¿De acuerdo? No es que mejoran la evolución de la hernia. Solo se contemporiza el tratamiento médico de las hernias umbilicales durante el primer año de vida. Y eso lo van a ver cuando le den el teórico de cirugía pediátrica, supongo que la dará el doctor Bonavía. Eso lo van a determinar, el tratamiento de las hernias en el niño, de tratamiento médico, el tiempo lo dirá el doctor Bonavía. Pero recuerden que hernia del adulto, hernia diagnosticada, hernia operada. Y muchos van a decir, pero ¿por qué si es asintomática, no tiene ningún síntoma, nada? ¿Por qué? Porque cuando la hernia, frente a un esfuerzo brusco, se llega a atascar y luego estrangular, le puede costar la vida por una enfermedad benigna que es una hernia y es una cirugía muy simple de realizar. Las maniobras de taxi, es decir, la maniobra de reducción. Perdón, Sí, una pregunta. sí. ¿Cuánto tiempo puede pasar del diagnóstico de una hernia a la operación? No es, tampoco hay que salir corriendo, pero una vez hecho el diagnóstico, hay que pedirle el preoperatorio, explicarle esto al paciente que tiene una hernia. Mire, ¿usted hace deporte? Sí, bueno, en cualquier momento, con un esfuerzo físico, puede que la hernia se meta de golpe dentro del saco y quede atascada y luego se estrangule y le puede costar la vida. Y si no le cuesta la vida, le va a costar un flor de dolor de cabeza. Es decir, Claro. hay que ponerlo en un plan quirúrgico, es decir, todo lo que se dio en preoperatorio, si el paciente
a su vez, viene con un diagnóstico de hernia inguinal bilateral y tiene 70 años y uno lo interroga que el paciente está en tratamiento por una hipertrofia prostática benigna, uno le hace el tacto rectal a la hernia y encuentra una próstata de 400 gramos, yo no voy a operarle la hernia, porque ese paciente va a seguir con el esfuerzo miccional. Yo hablo con el urólogo, le digo, mira, che, hay que corregirle la hernia, pero primero corregirle la causa que le está determinando la aparición de la hernia, que es la hipertrofia prostática benigna. Una mujer que viene, que es muy constipada, que va de cuerpo cada 7 días, viene con una hernia umbilical y epigástrica, yo no le voy a corregir la hernia si no le corrijo primero la constipación, porque en el postoperatorio de la hernia va a seguir constipada y va a seguir fuerza y me va a romper la reparación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, como lo que vieron o por lo menos yo le di a los alumnos míos, hay que corregir las patologías en el preoperatorio que dieron o pudieron producir la enfermedad que lleva a la cirugía. Claro, Ahora, corregir las sí, patologías de base, ¿no, doctor? Primero corregir la patología de base y después enfocarse en la hernia, es lo que quiere usted exactamente. decir. Ahora, yo tengo una obesa y le voy a pedir que baje de peso, pero le voy a pedir que baje de peso en forma racional, no le voy a pedir que pese 80 kilos si pesa 140. La voy a poner en un tratamiento de la obesidad mórbida, porque las dos cosas la van a matar. Tienen morbilidad, la obesidad mórbida y la hernia. Entonces, el médico de ustedes ya a esta altura de su carrera, que ya son prácticamente colegas, tienen que empezar a relacionar todo lo que están viendo en clínica médica, clínica quirúrgica, en todas las áreas de clínica médica y clínica, en un todo para la salud del paciente. ¿Se entiende lo que quiero decir? No porque ve una hernia, el cirujano va a operar la hernia. Ese es un mal cirujano. Te sentás, hablás, ves cuáles son los factores que desencadenantes que pudieron haber desencadenado esa hernia, si es un adulto mayor, es una hernia adquirida, y trato de ayudarlo a corregir ese factor y después lo opero de la hernia. Porque yo lo opero de la hernia y dejo un EPOC descompensado tosiendo, me va a toser en el postoperatorio inmediato y me va a romper toda la reparación. ¿Entendí? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces empiecen a pensar como médico y ya no más como estudiantes de medicina, porque dentro de 6 meses muchos de ustedes van a estar adelante de una guardia. Bueno, las maniobras de taxi solo se deben realizar en las hernias atascadas, nunca en las estranguladas. Cuando hay una sospecha clínica, es decir, mucho dolor, fiebre, enrojecimiento de la piel, las horas de evolución, esa hernia no se debe tratar de reducir, porque si a lo mejor reduzco, estoy metiendo intestino necrosado dentro de la cavidad peritoneal y hago un peritoneo, una peritonitis, de tener una peritonitis localizada, un flemón pioestercoráceo que se le dice en la región inguinal o en el saco umbilical localizado, cuando yo lo reintroduzco todo ese contenido necrótico a la cavidad peritoneal, hago una peritonitis difusa que es mucho más grave que una peritonitis localizada. Entonces, hay que ver el sentido común, las horas de evolución, si el paciente tiene fiebre, si en el laboratorio tiene una leucocitosis, una acidosis metabólica. Voy viendo en qué contexto, si eso me va a permitir a mí hacerle un miorelajante y tratar de reducir la hernia, sacar el atascamiento. Y otra cosa que es muy importante, de entrada, nunca se larguen a hacer unas maniobras de taxi solo. Siempre se tiene que estar acompañado al principio por un médico que tenga un poco más de experiencia que ustedes en la reducción de hernias. Y si una hernia no se puede reducir y está atascada, es una cirugía que se debe realizar en el correr de las 2 o 3 primeras horas. No se puede esperar hasta mañana o pasado a ver si se mete solita para adentro. Una hernia atascada es una urgencia quirúrgica y se debe operar dentro de las 2, 3, 4 horas, no más allá, por el riesgo de que aparte evolucione al estrangulamiento, que es la detención de la circulación de esa víscera que está atascada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, dijimos que el tratamiento era quirúrgico, hasta hace muy poco, no tampoco, era ya hace fácil 20 años,
o 15 años, la mejor reparación de la hernia inguinal era con los propios tejidos del ser humano. Pero a partir de este hombre, de Lichtenstein, descubrió que en realidad, y hoy lo sabemos un poquito más gracias a los estudios de la Universidad de Ur de Alemania, que si yo estoy reparando con los propios tejidos del paciente, estoy reparando con tejidos deficitarios. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que hay un déficit de una proteína que se llama hidroxiprolina, que transforma el colágeno 1 en colágeno 2, el colágeno resistente. Esa hidroxiprolina está deficitaria en ese tejido que va a hacer la reparación. Por lo tanto, lo más probable es que las hernias que se reparan con los propios tejidos tengan un índice de recurrencia arriba del 20-30%. Y no es porque estén mal operadas, sino porque los tejidos que se están utilizando para reparar ese defecto son deficitarios, como ya sabemos. Entonces, antes del Lichtenstein, la reparación era con los elementos propios. La sutura, es decir, si había que suturar un agujero así, los bordes se suturaban a tensión. Y las prótesis ya era mala palabra y solamente se podía decir en alguna hernia o eventración gigante. Después del Lichtenstein se descubrió que la verdadera patología de las hernias era la adquirida del adulto, no las congénitas, las hernias adquiridas del adulto, era por debilidad de la pared, sabemos que es por déficit de hidroxiprolina, entonces, si yo voy a reparar con el propio tejido, no me va a servir nada. Y ahí aparecieron el uso sistemático del material protésico. ¿Por qué? Porque además se produce menos dolor, porque los orificios no se cierran, atención, se pone un parche, como un parche de bicicleta, sobre el defecto. El dolor se sabe que está relacionado con la sutura a tensión en la región, o sea que hoy la cirugía de hernia duele muchísimo menos de lo que dolía antes. Y la malla de polipropileno o las prótesis de polipropileno son muy bien toleradas, producen una fibrogénesis, es decir, una proliferación de fibroblastos que van a dar origen a una reparación fibrótica de muy buena calidad y a su vez permanece inmutable con el correr de los tiempos. Por eso es mejor corregir con mallas en las hernias inguinales del adulto. Las del niño tienen otra fisiopatología y se van a ser tratadas en el teórico de cirugía pediátrica. Yo hablo fundamentalmente en la hernia adquirida del adulto. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Si le llegan a preguntar, no cómo se hace, sino que lo que tienen que saber básicamente, se debe tratar el saco, después reconstruir el defecto de la pared que con el uso del material protésico, no se debe suturar tensión y respetar los nervios de la zona herniaria. Por ejemplo, acá tienen una hernia umbilical, como se puede ver claramente. ¿Ven el puntero? Sí, No, yo no lo veo. ¿No lo ven? Ahí sí. Bueno, como se ve claramente, Ahí sí, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. el orificio herniario aponeurótico, el saco herniario peritoneal, es una víscera deslizada. Fíjense, ahí se ve, alcanza a ver el intestino delgado. Y este es el meso, perdón. Y este es el meso, la grasita del meso. Pero ahí está el intestino delgado. Se ve claramente. Bueno, el tratamiento consiste en tratar el saco, reintroducir la víscera que habita y cerrar el defecto aponeurótico, con una sutura que no sea a tensión. Y luego colocar un material protésico amplio que cubra la zona de debilidad aponeurótica. Fíjense las características del material protésico, por si se las piden, tiene que ser con un macroporoso, porque tiene que permitir que los fibroblastos crezcan a través de la malla, del mosquitero ese que se le coloca, que es de polipropileno, tiene que ser irreductible, debe ser irreabsorbible, porque si se reabsorbe esto se pierde en 90 días y vuelve a aparecer la hernia.
Tiene que permanecer inalterable con el correr del tiempo para que la hernia no vuelva a aparecer. ¿Entendieron eso en generalidades de hernia? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí. Bueno, esto es muy fácil. Hernia, ustedes van a agarrar el libro de hernia y van a decir, todo esto es hernia. Si ustedes recuerdan esto, o si al que le guste leer libros, se pone a leer hernia por cada una de umbilical, epigástrica, de la que sea, van a ver que las generalidades de hernia son para todas iguales. Los elementos constituyentes de la hernia umbilical, de la epigástrica, de la inguinal, de la crural, de la de Spiegel, de la semilunar, de la que sea, son todos los mismos los constituyentes, los elementos constituyentes. Después, las propiedades del saco herniario son todas igual, los constituyentes del saco herniario son todo igual, las complicaciones del saco herniario son todo igual y los tratamientos de las hernias son todas iguales. Ahora me quiero detener 2 o 3 palabritas en las hernias inguinales, que me gusta remarcarles para que le quede el concepto importante. Recuerden que todas las hernias pueden ser congénitas y adquiridas, pero recuerden que las congénitas pueden ocurrir ya no en el niño, sino en un adulto joven. Si yo le pregunto a alguno de ustedes que ha tenido hernia, ¿alguno de ustedes ha tenido hernia? No. Por el momento no. Nadie tuvo hernia. Bueno, soy el único que tuvo hernia. Yo tuve hernia. Yo tuve hernia a los 17 años. Esa hernia mía fue del lado derecho. Como casi todas las hernias inguinales, intrainguinales son más frecuentes del lado derecho. ¿Por qué son más frecuentes del lado derecho? ¿Saben por qué son más frecuentes del lado derecho? No, profe. Bueno. ¿Qué testículo tienen más arriba y qué testículo tienen más abajo los hombres? Más abajo a la izquierda. Más abajo el izquierdo. Bien. Es la primera vez que me contesta un hombre. Por lo general en los teóricos presenciales las que hablan son las mujeres y siempre dicen que el testículo izquierdo. Exactamente, el testículo izquierdo está más bajo en bolsa que el derecho. ¿Y saben por qué es eso? Y por el descenso embrionario. Exactamente, doctor, por el descenso embrionario. El testículo derecho tarda más en descender a la bolsa escrotal, por lo tanto queda permeable el conducto peritoneo vaginal más frecuentemente, y ese conducto peritoneo vaginal es el que da el origen, que es el conducto por donde los testículos intraabdominales por estímulos hormonales durante la gestación van a caer dentro de la bolsa escrotal, es el último en caer el testículo derecho. Por lo tanto, las anomalías de ubicación del testículo por lo general son más frecuentes del lado derecho, como son más frecuentes las hernias inguinales derecho por falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal en el hombre y conducto de Nuke en la mujer, que es por donde va el ligamento redondo. ¿De acuerdo? Y las adquiridas del adulto son las que estuvimos hablando nosotros recién. Sí, son aquellas que se dan por debilidad, por déficit de la hidroxiprolina, que se hace más evidente durante el correr de los años. ¿De acuerdo? Estas hernias indirectas protruyen por el orificio inguinal profundo, por permeabilidad del conducto peritoneo vaginal y por el orificio inguinal profundo. Mientras que las hernias directas, que es la otra clasificación, ¿la clasificación de quién? ¿Ustedes saben de quién? ¿Alguno leyó hernias ante el teórico? ¿Saben quién clasificó las hernias en directas o indirectas para todo el mundo? ¿Se imaginan quién un americano, un inglés? ¿Quién hizo esto? ¿Un alemán, un francés, un brasileño, un chileno o un argentino? El doctor Corbellini, argentino, clasificó las hernias en indirectas y directas. Y esa clasificación en indirectas y directas fue tomada por el resto de la comunidad médica mundial, como así muchísimas otras cosas
que si quieren anecdotariamente le comento, la mirisigrafía o la colangiografía fue hecha por el doctor Mirisi de la Universidad de Córdoba. Otro de los grandes médicos dentro de la cirugía fue el doctor Acosta, el profesor Acosta, que está jubilado, pero que fue profesor titular de la cátedra por concurso del Hospital Baigorria durante años, fue el que describió la fisiopatología de la enfermedad de la pancreatitis aguda. Y así podríamos nombrarle el neumoperitoneo progresivo de Goñi Moreno, y así un montón de cosas de la medicina argentina. Por eso sepan ustedes que el saco que se están poniendo como médico es un saco muy importante. O sea que tienen que reflotar esa gloria que tuvo la medicina argentina, que hoy lamentablemente nuestra camada no la pudo emular. Entonces, son casi siempre adquiridas por debilidad. Las indirectas, predominan en el niño y en el adulto joven, obviamente, dije que era por permeabilidad del conducto peritoneo vaginal. Las hernias directas son más frecuentes en el anciano, protruyen directamente de la pared posterior, repito, las intrainguinales por el orificio inguinal profundo y las directas por la fascia transversal y por la pared posterior del trayecto inguinal. Unas protruyen a la izquierda de los vasos epigástricos, las indirectas, y las directas a la derecha de los vasos epigástricos. En general, las directas son bilaterales y las indirectas por lo general son unilaterales y más frecuentes del lado derecho. Las directas son más frecuentemente por déficit de colágeno y la otra por permeabilidad del conducto peritoneo vaginal. Las hernias indirectas por lo general están relacionadas con el esfuerzo y se estrangulan más frecuentemente porque el orificio aponeurótico es más pequeño, el orificio inguinal profundo. Mientras que las directas, que protruyen directamente a través de la pared posterior, el orificio es mucho más amplio y rara vez se estrangulan. Las intrainguinales o indirectas pueden venir con anomalía de la posición del testículo, porque ya les dije que dependía de la ubicación del testículo en el trayecto, y las directas nunca vienen con anomalías testiculares, ¿de acuerdo? Una tiene forma alargada, como el trayecto inguinal, ovoidea y alargada, y la otra son dos pelotas o globulosas o bubonoceles. Esas son las características de la hernia, un poquito de anatomía del trayecto inguinal, que son las hernias que más frecuentemente le van a preguntar. La pared posterior es la fascia transversal, la pared anterior es la aponeurosis y el oblicuo mayor, que acá está abierto. El tendón conjunto y los vasos epigástricos constituyen el orificio inguinal profundo, por donde protruye el saco intrainguinal o indirecto por permeabilidad del conducto peritoneo vaginal, y es el cordón espermático. La hernia directa, a diferencia, esa era una intrainguinal o indirecta. La directa protruye directamente a través de toda la pared posterior, volvamos para atrás, la pared posterior de la fascia transversal. Las hernias intrainguinales protruyen por el orificio inguinal profundo y las directas protruyen directamente por detrás por la fascia transversal. Cómo se cierra el defecto, cómo se coloca el material protésico en reemplazo y para reforzar la pared. La arcada inguinal, el pubis, la vaina del recto, el orificio inguinal profundo y el tendón conjunto por arriba. Así es como queda la reparación herniaria por la vía abierta. Acá pueden ver claramente en la foto el cordón espermático con todos los elementos, el material protésico que es bien macroporoso, para que pueda crecer el tejido a través de ella, y cómo se fija y se oblitere el orificio profundo. Sin lugar a dudas, le van a preguntar, le pueden llegar a preguntar si las hernias, cómo se operan las hernias, si por vía abierta o por vía laparoscópica. Ustedes ya tienen que empezar a escuchar de estas cosas.
con el advenimiento de la mini invasión y la cirugía laparoscópica, ¿saben lo que es la cirugía laparoscópica, no? Sí. Bueno, la cirugía laparoscópica llevó a la mini invasión, ha hecho que los cirujanos hayan tratado de emular todos los gestos quirúrgicos de la cirugía abierta por vía laparoscópica. Y eso fue rápidamente aceptado en la colecistectomía laparoscópica por los pacientes, por los médicos, por todo. Y se lo ha tratado de llevar a un montón de patologías. Y en la única que continúa la controversia si la reparación tiene que hacerse por vía laparoscópica o abierta, en una de las pocas patologías es la hernia. Y yo le voy a contar un poquito la historia de esto. En el año 91 aparece el doctor Arregui Mauriz, que hace la primera publicación de la reparación herniaria. Esto significa TAP, significa transabdominal, es decir, transformaba una cirugía de pared en algo abdominal, intraabdominal, preperitoneal, y en el año 93 esta, que es la técnica que para mí realmente cuando se pueda desarrollar claramente por todos los cirujanos es muy difícil de desarrollar, pero es realmente la técnica que va a andar, es la totalmente extraperitoneal. El primer escollo que encuentra la reparación de la hernia por vía laparoscópica es la anatomía. Nosotros cuando ustedes estudiaron anatomía, en la región inguinal, ¿qué triángulo estudiaron? El triángulo de Hesselbach. ¿Y qué más? Hesselbach y otro más chiquito. Hesselbach era el grande de la pared posterior y Hessel era el de la zona herniaria directa más frecuente. Ahora bien, estudiaron la fascia transversal, estudiaron la arcada inguinal, la inguinocrural, el ligamento de Cooper, la espina del pubis, los vasos epigástricos. Bueno, ¿qué pasa cuando estudiamos la región inguinal por vía laparoscópica, la hernia? Vemos, acá está el triángulo de Hesselbach, el de Hessel que es un poquito más chiquitito, que estaría por acá, los vasos epigástricos, el deferente, ¿de acuerdo? El ligamento inguinal, ¿de acuerdo? Los vasos ilíacos no lo estudiamos, pero empiecen a ver que ahí están los vasos ilíacos, la fascia transversal, y fíjense en esto, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice acá? ¿Alguien sabe italiano? ¿Nadie fuera Dante? Triángulo del desastre. Muy bien. ¿Vos fuiste la Dante? No, pero sí. Sabés italiano. Bueno, esto es el triángulo del desastre. ¿Eso lo estudiaron en anatomía normal del trayecto inguinal? No. Bueno, ese fue el primer escollo. El primer escollo porque si el cirujano se equivoca, puede, para los americanos es el triángulo de la muerte, para los italianos el del desastre, y bueno, se puede morir el paciente. Pero sepan que hoy la cirugía laparoscópica de la hernia es una herramienta más para la reparación de la hernia. Y hay mucha bibliografía que se contradice entre sí, de que, por ejemplo, esta publicación del New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, que concluye que la reparación de las hernias para pacientes que se sobrellevaron cirugía laparoscópica se recupera mucho más rápido y tienen menor índice de recurrencias que los que van por vía abierta. Esto es del año 97. Fíjense, en el año 2004, la misma publicación dice que la técnica abierta es superior a la laparoscópica para la reparación de la hernia primaria del adulto. Fíjense que hay bibliografía de la más seria del mundo que se contrapone. Pero bueno, sepan que es una vía de abordaje más. Yo no me hago hacer una vía laparoscópica, una se opera con anestesia local, otra con anestesia general, bueno, un montón de cosas. Pero sépanlo ustedes eso. Perdón, profesor. Sí. No me quedó muy claro. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento más aceptado hoy por hoy? ¿El laparoscópico o la cirugía abierta? Si vos me preguntás mi opinión, Sí. para mí, la hernia abierta es la cirugía, y te voy a dar las causas si querés. La hernia es una cirugía de
¿Intraabdominal o de pared? De pared, no sé. Es una cirugía de pared, o sea que yo no entro al peritoneo. En la cirugía abierta, en la laparoscópica, tengo que entrar al peritoneo. La hernia laparoscópica requiere anestesia general, con paro respiratorio y intubación, porque la anestesia general te lleva a la intubación, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, esa es la vía laparoscópica. La vía tradicional, te opero con anestesia local, te infiltro la zona, cero riesgo anestésico o muy bajo riesgo anestésico, frente a riesgo anestésico de la cirugía laparoscópica. Y yo soy cirujano laparoscopista de la primera hora y operé un montón de hernia por vía laparoscópica, y si alguien me pide que la opere por laparoscopía, porque es un deportista, que tiene, o es un stripper, o es lo que sea, yo lo opero. Pero que el tipo me firme que sabe que hay complicaciones graves y mortales. ¿De acuerdo? El índice de recidiva, la reparación abierta en cualquier mano de un cirujano que operó 1000 o que operó una, la probabilidad de que vuelva a aparecer la hernia está demostrado que es menor al 2%. Mientras que en la vía laparoscópica, en los centros hiperespecializados, que lo único que hacen los tipos es operar hernia, el porcentaje de recidiva varía entre el 10 y el 20%. ¿De acuerdo? Entonces es controvertido el tema. Yo me hice operar por vía abierta, no por vía laparoscópica. Y a mis pacientes, cuando me vienen a pedir la opinión, le digo que para mí es mejor la vía abierta. Ahora, el tipo es jugador de fútbol, como opero muchos jugadores de fútbol, y me dicen, Vilaggi, este tiene que estar recuperado en 7 días, estamos jugando la Sudamericana y no tenemos más jugadores. Y yo le hago una vía laparoscópica, pero todo el mundo sabe los riesgos que se somete y a las futuras complicaciones que puede tener la colocación de una malla intraperitoneal. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro a todos? Sí, quedó claro. Sí. Después cada uno decide qué es lo que le parece mejor para Claro, su siempre hay que analizar paciente. los pros y los contras. Sí, y por otro lado la industria, que ustedes lo están viendo hoy con el tema de la vacuna. Las industrias en medicina, cómo influyen, tanto políticamente y médicamente. Bueno, acá, para operar por vía laparoscópica, yo lo único que compro es una mallita que vale 2.000 pesos, 3.000 pesos. Por vía laparoscópica necesito una torre de video que vale no sé cuántos dólares, miles de dólares. Una torre hoy de video está a $150.000, bien equipada. Más todo el material especial para operar y la colocación de mallas intraperitoneales y dispositivos para fijar esa malla intraabdominal, y la industria hace fuerza para que los médicos se inclinen a operar por vía laparoscópica. Pero realmente yo me inclino por hacerle el bien a mis pacientes. Pero cada uno es dueño de hacer lo que quiera, y no está mal porque se tratan en los congresos. Hay una asociación argentina de reparación laparoscópica de las hernias. Pero bueno, sigamos con el otro tema, porque si no, no vamos a alcanzar. ¿De hernias le quedó alguna duda? No, pero Bueno, ¿pasamos a eventraciones? Sí. Bueno, eventración pasa exactamente lo mismo que las hernias. Nada más que la fisiopatología de las eventraciones es distinta a la fisiopatología de las hernias, pero van a haber las mismas propiedades, los mismos constituyentes y las mismas complicaciones. O sea que si ustedes son un poquito lúcidos en estudiar medicina, este tema y el otro se equiparan en el estudio. ¿Qué es la eventración? Es la protrusión o salida de una víscera, no a través de un orificio natural, todo lo contrario, a través de un orificio quirúrgico o laparotómico, es decir, producido por la mano del cirujano. No es un orificio natural. También se la llama hernia quirúrgica, eventrocele, laparocele o hernia incisional. ¿Se quedó claro? Esto no es una hernia, esto es una eventración. ¿Por qué?
porque fíjense que tiene una incisión quirúrgica, entonces para que haya una eventración tiene que haber una incisión quirúrgica. Esto puede ser una hernia incisional, porque está la incisión o herida, una eventración, un laparocele de laparotomía, o eventrocele. ¿Les queda claro la diferencia entre una y otra? Sí. El concepto. Las eventraciones pueden ser agudas o crónicas. Agudas ocurren en el postoperatorio inmediato y se manifiestan por evisceración, que ya vamos a ver qué es lo que es la evisceración. Y las crónicas son las que se manifiestan tiempo pasado después del año de operado, pero probablemente hayan ocurrido tempranamente, lo único que se manifiestan tardíamente en el tiempo. Existe consenso unánime que la falla se produce en el postoperatorio inmediato de la aparición de eventraciones. No es que ocurren 20 años después se eventró. Se eventró en el momento inmediato, cuando terminó la cirugía, al poco tiempo. Pero después se hacen evidentes con el correr del tiempo. Si la falla es grande, se instalará una eventración aguda, con o sin evisceración, es decir, sin que se le salga la víscera para afuera. Si la falla es pequeña, tardará un tiempo en hacerse visible y aparecerá la eventración crónica. ¿Entendieron ese concepto? Sí. Sí, profe. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Como había factores predisponentes para la hernia, también hay factores predisponentes para la eventración. Y si dijimos que la eventración está relacionada con el acto quirúrgico, obviamente que va a haber un montón de factores que estarán relacionados, predisponentes al acto operatorio. Anestesia, el tipo de anestesia, si el anestesista lo despertó lentamente o el paciente se despertó excitado, haciendo fuerza, tosiendo el tubo. Imagínense recién suturada la laparotomía, el paciente haciendo fuerza, o se despertó despacito, tranquilo. Todo eso predispone a que las fuerzas actúen sobre la herida y que puedan producir una falla que se podrá hacer evidente en el postoperatorio inmediato como una evisceración o tardíamente como una eventración crónica. La hemostasia, el tipo de sutura, si utilizamos drenaje, por dónde sacamos los drenajes. Siempre los drenajes se deben sacar por contraabertura, nunca por una herida quirúrgica. Porque si vos estás suturando una herida y dejaste en el tubo de drenaje por la mitad de la herida, suturando, ya dejaste un agujero cuando retiré el drenaje. ¿Se entiende? Por eso los drenajes siempre se deben sacar al costado, por contraabertura, no sobre la herida quirúrgica. El tipo de incisión, por ejemplo, las medianas supraumbilicales son menos eventrógenas que las infraumbilicales. ¿Por qué? A ver, anatomía. ¿No hay ningún ayudante de anatomía? ¿Y por cómo está formada la vaina de los rectos por debajo del ombligo y por encima? ¿Cómo está formada, doctor? Y por encima están todas juntas y por debajo se separan entre los rectos. ¿A qué nivel? No es que se separan, desaparece. A nivel de la arcada de Douglas. Ahí la hoja posterior de la vaina del recto desaparece y queda directamente la fascia transversal. Es decir, que tiene una resistencia natural más débil que la parte supraumbilical. Los nervios, es decir, si el cirujano seccionó nervios que le dan la tonicidad al músculo, si a mí me cortan los nervios de la mano, yo ya no los muevo más, y por más los músculos me van a quedar cada vez más débiles y van a dar origen a la eventración. El estado nutricional del enfermo, si es un obeso o es un desnutrido, los dos extremos predisponen a una mala cicatrización de la herida. Si hubo infección, qué tipo de cirugía es, si es limpia contaminada o sucia, como ya vieron los teóricos de infección en cirugía, la predisposición a hacer profilaxis antibiótico, no hacerla, y si el paciente tiene un hilo muy marcado con una hipertensión intraabdominal, predispone más a la aparición de eventración. Entre los factores predisponentes, ¿les quedó claro cuáles son?
¿O tienen duda con alguno en particular? Si no, seguimos. No hay dudas. Bueno, el cuadro clínico es variable, dependerá cómo sea la cosa, pero por lo general, los pacientes que se ventran en forma aguda tienen un postoperatorio torpe, es decir, tosen, son fumadores o EPOC de cualquier otra causa, son tosedores en el postoperatorio, o tienen un hilio muy marcado y son vomitadores, o tienen una excitación psicomotriz, y presentan un dolor urente en la herida. Uno vuelve a verlos a la tarde después de operado y el paciente se queja de un dolor que le quema la herida. Entonces uno mira la herida y encuentra la herida un líquido toda manchada como con un líquido cuando descongelan un bife o llena de sangre, tipo cero sanguinoliento. ¿Vieron cuando descongelan un bife que queda toda esa agüita cero sanguinolienta? Ese paciente ya está eventrado. Y si le sacan la curación y a través de los puntos de piel se ve la víscera, está eviscerado. O si se le abrieron los puntos de piel, está eviscerado. Si no, tiene una evisceración bloqueada por la piel. Ustedes admiran la herida y la herida, en vez de estar suturada a plano, ven que la herida está así, está hundida. ¿Por qué? Porque los músculos se abrieron, están acá abajo los músculos. ¿Se entiende? ¿Me ven? Sí, profe. La herida está hundida, deprimida, la tactan, la palpan y ven que está blandito, es solamente la piel. Fíjense, este paciente había sido operado de una apendicectomía laparoscópica que era subhepática, le hicieron un tajito arriba para poder sacarla porque estaba complicado. ¿Y qué pasó? El paciente se fue a su casa, etilista, tomó, se peleó con no sé con quién y volvió eviscerado. Esto es una evisceración. Claramente. El tratamiento de la evisceración aguda, completa, es decir, cuando, como en la foto se ve que se le salió todo el intestino para afuera, lo ideal es la resutura de la laparotomía, es decir, llevarlo a quirófano, lavar las vísceras bien, reintroducirla a la cavidad abdominal y resuturarlo. Pero en realidad lo que hubo ahí es una falla o no, porque dependerá de como si la cirugía fue de urgencia o no, de la corrección de las causas que le dieron origen. Es decir, si yo tengo un paciente que se eventró porque vomitó en el postoperatorio inmediato, yo le tengo que poner una sonda nasogástrica para tratar de evitarle el vómito y para corregirle el hilio. Si tiene un déficit, vomitó porque tiene una insuficiencia renal y tiene una uremia muy elevada y tiene vómito urémico, yo tengo que corregirle el medio interno, todas las alteraciones que tenga del medio interno. Si es un paciente desnutrido, por la causa que sea, yo tengo que corregirle esa hipoalbuminemia y tratar de corregir la infección de la herida o controlar la infección de la herida. Si la eventración aguda, si en la eventración aguda no existe evisceración, es decir, yo vuelvo a verlo al paciente a la tarde, el paciente vomitó, me dice que tiene dolor en la herida y yo lo único que encuentro es que el líquido, el cero sanguinoliento como lavado de carne, la curación toda manchada con ese líquido, la herida deprimida, saco la curación y veo que la piel está intacta, pero me doy cuenta que está eviscerado porque la herida está deprimida. Hay dos conductas a seguir ahí. O lo llevo a quirófano y resutura los planos músculo-aponeuróticos nuevamente, o transformo esa eventración aguda en una eventración crónica. Es decir, lo mantengo con fajas, con medidas de reposo, hasta que la piel quede bien y a futuro hago una eventración crónica. Lo ideal es cuando la piel está sellada, no está violada la piel, es mantener y transformar una eventración crónica, y ahí me va a dar tiempo a corregir todos los factores predisponentes que no se habían sido corregidos en el preoperatorio de la cirugía inicial. Es decir, si un paciente desnutrido, mejorar la nutrición; si es un paciente tosedor, corregir la parte respiratoria con interconsulta con el neumonólogo.
Si es un paciente que tenga la patología que tenga, me da tiempo para corregir el medio interno. Si tiene una citis, tratar de corregirle la citis, etc. Por eso se debe llevar a la cronicidad para poder corregir todos los factores predisponentes que no fueron corregidos en la cirugía inicial. Bueno, el cuadro clínico es lo mismo que las hernias, dolor sobre la cicatriz anterior, las mismas propiedades de las hernias, pueden ser reductibles o irreductibles, coercibles o incoercibles, tienen los mismos constituyentes, tienen un pseudosaco peritoneal, con un orificio eventrógeno, en vez de un anillo herniario, es un orificio eventrógeno. Y el trastorno y el dolor va a depender de la víscera que la habite a la eventración. El tratamiento médico es pérdida de tiempo. Una vez establecida la eventración crónica, hecho el diagnóstico de eventración crónica, el tratamiento es quirúrgico. Se debe recomendar, que, si está excedido de peso, que baje de peso. Si la hernia es muy grande, se hace un neumoperitoneo progresivo de Iván Goñi Moreno, que es la colocación de un catéter dentro del abdomen e insuflarle aire ambiente para que la cavidad se distienda y permitir que esa víscera que perdió derecho a domicilio pueda restituirse adentro del abdomen. El tratamiento es la rafia con los propios tejidos, esto prácticamente ha quedado en desuso, y la plastia con el uso de material protésico, lo mismo que las hernias. Esto es una rafia donde se utilizaban las mismas vainas para suturar al paciente, como se reponían los defectos de la pared, pero como pueden ver acá, para que estos orificios grandes lleguen, se tenían que hacer incisiones de descargas, como esta, que son zonas de debilidad por donde vuelven a aparecer las eventraciones. Bueno, la colocación de las mallas en las eventraciones pueden ser preaponeurótica, retromuscular o intraabdominal o preperitoneales. Sepan que las mallas se pueden colocar en esos tres espacios, no los nombres ni la técnica como se deben hacer. Entonces la malla se puede poner preaponeurótica, retromuscular, intraabdominal, es la colocación de las mallas. Fíjense, este defecto enorme de la pared, no se podía aproximar de ninguna manera esto, porque si no el paciente no puede respirar. Se colocó una malla de doble utilidad en contacto visceral, que se la fijó al borde del defecto eventrógeno. Es una gran eventración. En una paciente obesa, como pueden ver, ¿no es cierto? El panículo adiposo, miren. Bueno, esto es hernia y eventraciones. ¿Tienen alguna duda más? ¿Alguna pregunta que hacerme? ¿Quieren que aclaremos algo? Hola, ¿hay alguien allí? Perdón, de tratamiento. Todo lo que es tratamiento solamente tenemos que conocer el nombre, digamos, el tratamiento, no cómo se hace el procedimiento. Obviamente que no, porque ustedes son médicos de atención primaria. Ustedes tienen que saber distinguir la hernia, la eventración, distinguir cuándo eso requiere una derivación a un centro especializado en forma de urgencia o puede ser derivado en forma electiva. Pero las técnicas quirúrgicas, ustedes no están rindiendo la especialidad para cirujano, ustedes están en el pregrado. O sea que con saber que la reparación se utiliza material protésico y que esa prótesis para un 10 se puede colocar preaponeurótica, retromuscular, preperitoneal o intraabdominal, eso ya es para un 10 o un 11. Lo importante es que sepan que la reparación, lo ideal es realizarla con material protésico, con mallas de polipropileno, que permanecen inalterables con el correr del tiempo, que permiten el crecimiento de los fibroblastos a su través y que producen una reacción a cuerpo extraño de tipo fibrótica que da una reacción inflamatoria muy buena para la reparación de las hernias y eventraciones. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, doctor, disculpe, ¿podría repetir la parte de las dos maneras de proceder en una eventración aguda? Que se me cortó un poco la conexión y no pude escuchar bien. Una eventración aguda puede ser una evisceración
bloqueada o una evisceración libre. Una evisceración libre, no cabe duda, vos vas a la cama del paciente y le ves que las vísceras están afuera del abdomen, no cabe duda que hay que llevarlo a quirófano nuevamente y reintroducir y cerrar todo por plano. Ahí no hay duda, porque una evisceración sin bloquear, abierta, se ve la víscera, no lo puede dejar con la víscera expuesta. Ahora, puede ocurrir que tenga una evisceración bloqueada por la piel, es decir, que la piel permaneció intacta, se abrieron los tejidos músculo-aponeuróticos, pero la piel quedó cerrando la eventración o evisceración. Ahí podés actuar de dos maneras. O lo llevás a quirófano y cerrás el plano aponeurótico nuevamente, o haces un tratamiento expectante, contemporizás y lo llevás a una eventración crónica y corregís todas las causas que dieron origen a esa eventración aguda. Eso para mí es lo mejor. Si la evisceración o eventración está bloqueada, transformarla en crónica, corregir la obesidad, la dislipidemia, la presión intraabdominal, todo lo que sea, para que llegarla a una reparación crónica en su mejor estado del paciente para tener mejores resultados quirúrgicos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta también con respecto, más o menos a lo mismo que preguntó el compañero. Yo leí que se clasifica en grados cuando hay dehiscencia. Eso es importante saberlo. No, para ustedes no. Ustedes tienen que saber distinguir una eventración aguda y dentro de la aguda la evisceración libre o bloqueada. Y la eventración crónica, pero si es primer grado, segundo, si está por arriba de la aponeurosis, por debajo de la aponeurosis, si el peritoneo está libre, no, eso es para ir al hiperespecialista, chicos. Ah, está bien. Porque con respecto a justamente, ¿es lo mismo decir entonces que es completo e incompleto a lo mismo que usted estaba diciendo? Yo digo bloqueado o no bloqueado. Una evisceración completa es la que no está bloqueada. Y la evisceración incompleta es la que tiene cubierta de piel. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, suerte el martes con el examen. Muchas gracias, profe. Muy buena clase. Gracias, profe. Muy buena clase. Buena clase. Gracias. Espero que les haya gustado. Hasta luego, chicos. Estudien de libro, no de apunte. Estudien de libro, no de apuntes. De libro. Chao. Chao. Chao.